Y damos comienzo al seminario número 2 del trabajo práctico Fisiopatología hepática. En este seminario vamos a abordar diferentes enfermedades hepáticas en cuanto a su clasificación y definiciones. Patologías hepáticas que podemos clasificarlas en lesiones hepáticas inducidas por fármacos y tóxicos. Estas lesiones suelen provocar muerte celular por necrosis o apoptosis. En el trabajo práctico vamos a ver ejemplos de la intoxicación por paracetamol y la hepatopatía alcohólica. Existen hepatopatías de origen metabólico, en el cual se provoca un daño celular por acumulación de sustancias dentro de los hepatocitos. Ejemplos de estas hepatopatías son la esteatosis hepática no alcohólica, la hemocromatosis, en donde existe una acumulación intracelular de hierro, la enfermedad de Wilson, donde existe una acumulación intracelular de cobre, y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Por otro lado, existen las hepatitis autoinmunes, en donde hay una respuesta inmunológica alterada que provoca la generación de autoanticuerpos que van a reconocer antígenos propios a nivel hepático. También tenemos las hepatopatías infecciosas, en donde las más frecuentes son las hepatitis virales, de las cuales vamos a hacer una breve reseña en este seminario, pero sepa que también existen infecciones bacterianas y parasitarias que pueden provocar respuestas inflamatorias, tanto agudas como crónicas, que pueden llevar a un daño estructural e incluso a la fibrosis. También tenemos las enfermedades de las vías biliares. Vamos a ver el ejemplo de colelitiasis o litiasis biliar, en donde un cálculo puede llegar a obstaculizar las vías biliares y esta obstrucción provocar un daño a nivel hepático. Solo para nombrarlos tienen que saber que existen trastornos circulatorios, que existen enfermedades hepáticas asociadas al embarazo como la preeclampsia, y también existen o puede existir la ocurrencia de tumores y nódulos de origen neoplásico a nivel hepático. Bueno, a continuación vamos a hacer un acercamiento a algunas de estas patologías hepáticas. Una gran cantidad de productos químicos, tanto de origen farmacológico como ambiental, pueden provocar daño hepático. Ejemplos de estos productos son los tetracloruros, el alcohol, las intoxicaciones medicamentosas como por ejemplo por paracetamol o agentes antineoplásicos. Estos tóxicos pueden provocar una lesión directa que va a causar la muerte por necrosis o apoptosis y ocasionar alteraciones funcionales, o pueden deberse estas lesiones a la reacción o la formación de un metabolito intermedio, es decir, que por la metabolización de esa sustancia inicial producen un metabolito intermedio que es el que realmente es tóxico y es el que provoca la lesión del hepatocito. También puede ocurrir que el daño o lesión se produzca por los mecanismos inmunológicos o la reacción inflamatoria asociada al daño producido por ese tóxico. Durante el trabajo práctico vamos a estudiar los mecanismos involucrados en la toxicidad de algunos de estos componentes, como son el paracetamol y el alcohol. En lo que respecta a las hepatopatías de origen metabólica, el metabolismo anómalo de los lípidos va a generar el depósito intracelular de lípidos que va a desencadenar lo que se denomina hígado graso o esteatosis hepática. Desde el punto de vista histológico se pueden observar gotas macrovesiculares o microvesiculares, como vimos en el primer seminario. Existe la esteatosis alcohólica, de la cual vamos a ver el mecanismo en el trabajo práctico, pero también existe la esteatosis no alcohólica, que ocurre en individuos que no consumen alcohol o lo hacen en dosis no tóxicas. Desde el punto de vista histológico, vamos a encontrar esteatosis simple, es decir, donde solo se van a observar esas gotas de lípidos, o una esteatohepatitis no alcohólica o NASH, es decir, una esteatosis acompañada de un proceso inflamatorio. Entonces, la esteatohepatitis no alcohólica es una forma de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, en donde además de la acumulación de grasa en el hígado se observa un proceso inflamatorio asociado y ocurre la lesión de las células hepáticas. Hasta el momento no se conocen los mecanismos exactos de la aparición de la esteatosis
y del daño celular en esta enfermedad. Incluso los pacientes suelen cursar con muy pocos síntomas o ninguno, aunque suele estar asociado a la obesidad, al síndrome metabólico y a la diabetes tipo 2. Para su diagnóstico se suele usar la historia clínica, el examen físico y las imágenes diagnósticas e incluso la biopsia del hígado, como podemos observar en esta imagen, en donde observamos las inclusiones lipídicas asociadas a un proceso de fibrosis en este tejido hepático. El tratamiento suele recomendar bajar el peso, por lo que estos pacientes tienen que hacer un cambio en su alimentación. Otra hepatopatía de origen metabólico es la hemocromatosis. En la hemocromatosis lo que vamos a observar es un depósito excesivo intracelular de hierro. En estos cortes de tejido hepático podemos ver una tinción positiva con hematoxilina y eosina, donde los depósitos de hierro se observan amarronados. O también se puede observar aquí en esta tinción positiva con azul de Prusia, donde se observan los depósitos en azul. Las hemocromatosis o hemocromatosis pueden ser primarias o hereditarias, en donde el defecto principal es que ocurre una absorción excesiva de hierro. Y en las hemocromatosis secundarias o adquiridas, lo que se denominan hemosiderosis, lo que ocurre, o son mejor dicho, consecuencias de una administración parenteral u oral excesiva de hierro, e incluso puede observarse en algunas hepatopatías crónicas o en algunos tipos de anemia. La enfermedad de Wilson es una hepatopatía de origen metabólico en donde el déficit de una enzima provoca los depósitos endógenos de cobre. Es una enfermedad autosómica recesiva en donde la acumulación de niveles tóxicos de cobre no solamente ocurre a nivel hepático, sino que también ocurre en el encéfalo y en los ojos. Normalmente el cobre es absorbido a nivel intestinal, pasa por los hepatocitos y se incorpora a la alfa-2 globulina para formar ceruloplasmina y de esta forma ser secretado nuevamente hacia el plasma. En la enfermedad de Wilson se codifica una ATPasa transportadora de cobre anómala que va a llevar a una alteración en la excreción biliar de la ceruloplasmina con su consiguiente acumulación y depósito en los hepatocitos. En esta diapositiva podemos observar una tinción positiva con rodamina de cobre en tejido hepático. El déficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por niveles séricos anormalmente bajos de este importante inhibidor de proteasas. Por ejemplo, este déficit a nivel pulmonar suele producir enfisema, ya que su ausencia relativa permite que las enzimas o proteasas del tejido actúen sin control. Existen diferentes genotipos de la enfermedad. En algunos se sintetiza una proteína anómala, pero que se excreta normalmente. En otros genotipos, en los genotipos deficientes, esta proteína anómala directamente no es excretada. La alfa-1 antitripsina se sintetiza en el hepatocito. En estos genotipos deficientes ocurre un defecto selectivo en el movimiento de la enzima desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi del hepatocito, lo que lleva a la acumulación de esta alfa-1 antitripsina anómala dentro del hepatocito. En esta figura podemos ver depósitos intracelulares de material endógeno que son PAS positivos debido a esta acumulación de alfa-1 antitripsina anómala. La hepatitis autoinmune es una enfermedad crónica y progresiva de etiología desconocida. Se caracteriza por la presencia de infiltrado de linfocitos y células plasmáticas en la interfase de los espacios porta y los lobulillos hepáticos, es decir, en las zonas de las tríadas portales entre lobulillos contiguos. Estas células plasmáticas o plasmocitos son productoras de anticuerpos, son las que producen los autoanticuerpos presentes en esta enfermedad. La hepatitis es la inflamación del hígado, cuyo origen puede ser infeccioso, por tóxicos o autoinmune.
Las hepatopatías infecciosas es la inflamación del parénquima hepático, pero de origen infeccioso, que puede ser causado por virus, bacterias o parásitos. Las más frecuentes son las hepatitis virales y son causadas por un grupo de virus hepatotropos, que son el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E. Los diferentes virus tienen diferentes o son transmitidos por diferentes vías, donde pueden ser la fecal oral, por agua o alimentos contaminados, la parenteral, el contacto sexual o el perinatal. El diagnóstico de las hepatitis virales se realiza por medio de pruebas bioquímicas que detectan la presencia de partículas o antígenos específicos de los virus a nivel sanguíneo o detectan la presencia de anticuerpos específicos contra estos virus. En este caso vamos a ver el ejemplo del virus de la hepatitis A o vamos a analizar el ejemplo del virus de la hepatitis A. Las partículas virales del virus de la hepatitis A se encuentran presentes en las heces de las personas contagiadas desde etapas tempranas de la enfermedad. Recordemos que la vía de transmisión de este virus es fecal oral. En cuanto al sistema inmune, va a producir anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas contra este virus. Estas inmunoglobulinas pueden ser de dos tipos, IgM o IgG, que tienen la característica de presentar un patrón de expresión temporalmente diferente, por lo que nos permiten definir si la infección es actual o pasada. Por ejemplo, las IgM son de producción temprana, pero tienen un tiempo finito en el que se encuentran presentes en sangre. Es decir, que si el paciente es positivo para IgM antivirus de la hepatitis A, significa que está cursando con la infección en ese momento. En cambio, la producción de inmunoglobulinas G, IgG, anti el virus de la hepatitis A, es más tardía, pero más duradera en el tiempo. Es decir, que si una persona presenta a nivel sanguíneo inmunoglobulinas anti-hepatitis A IgG, significa que cursó con la infección en algún momento, y esto puede haber sido meses o incluso años atrás. Ahora vamos a pasar a ver las enfermedades de las vías biliares, en donde la más frecuente es la colelitiasis o litiasis biliar, que es la presencia de cálculos en las vías biliares, extrahepáticas o intrahepáticas, que pueden provenir de la vesícula biliar o formarse en las vías biliares, que es lo que se denomina coledocolitiasis primaria. En un 95% de los casos, la litiasis de las vías biliares coexisten con cálculos en la vesícula biliar. Esta obstrucción de las vías biliares va a producir un daño a nivel hepático como consecuencia de la obstrucción del flujo biliar, que se llama colestasis. A nivel del tejido hepático, esta colestasis va a provocar la acumulación de pigmentos biliares entre o dentro de los hepatocitos, como vimos en el seminario número 1. En el trabajo práctico vamos a hacer más hincapié en los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la colelitiasis. En cuanto a las enfermedades de las vías biliares de carácter crónico, es decir, que cursan con una obstrucción sostenida en el tiempo de las vías biliares, podemos encontrar tres trastornos diferentes. En estos tres trastornos se observa una fibrosis del tejido hepático o de las vías biliares. Por ejemplo, tenemos la cirrosis biliar secundaria, que es consecuencia de una obstrucción no corregida del árbol biliar extrahepático. Por ejemplo, como vimos en la colelitiasis, por una litiasis biliar que está causando una obstrucción. Recordemos del primer seminario que la cirrosis se caracteriza por los nódulos de regeneración, donde los hepatocitos se están regenerando y están rodeados de fibrosis en puente. El segundo caso es la cirrosis biliar primaria, en donde hay una alteración destructiva del árbol biliar intrahepático. Es una enfermedad autoinmune
en donde ocurre una destrucción inflamatoria de las vías biliares intrahepáticas de tamaño mediano. Y por último tenemos la colangitis esclerosante primaria. En esta colangitis se compromete tanto el árbol biliar intrahepático como el extrahepático, y también es una enfermedad inflamatoria inespecífica, posiblemente autoinmunitaria, en donde se produce la fibrosis y la estenosis de las vías biliares, como dijimos, tanto intrahepática como extrahepática. Finalmente, les vamos a nombrar algunas otras patologías hepáticas que no vamos a tratar en este seminario ni en este trabajo práctico, que involucran trastornos circulatorios, como puede ser provocados por émbolos o neoplasias que provocan obstrucción y deterioro del flujo sanguíneo aferente o la obstrucción del flujo venoso hepático eferente, o incluso hay enfermedades que causan un deterioro del flujo sanguíneo intrahepático, como puede ser, por ejemplo, la cirrosis. También existen enfermedades asociadas al embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia. La preeclampsia se caracteriza por hipertensión, proteinuria y edema periférico, y la eclampsia lo que le tenemos que sumar es la ocurrencia de convulsiones. También existe la esteatosis hepática aguda del embarazo y la colestasis intrahepática del embarazo. Y finalmente tenemos que saber que el tejido hepático puede sufrir hiperplasias nodulares, es decir, crecimientos de tumores como son hiperplasias nodulares, neoplasias benignas y tumores malignos. Y ya en la última parte del seminario vamos a hacer un análisis del laboratorio, es decir, de las diferentes determinaciones que se pueden hacer en el laboratorio para determinar la funcionalidad hepática y si se ha producido daño, y su asociación con diferentes manifestaciones clínicas. En el laboratorio de análisis clínicos, para poder evaluar el daño hepático o la funcionalidad hepática, existen diferentes determinaciones, las cuales en conjunto forman parte del hepatograma, que nos van a permitir evaluar la integridad de los hepatocitos, la función excretora biliar y la funcionalidad de los hepatocitos, en donde vamos a medir directa o indirectamente la síntesis proteica por parte del hígado. Así, en lo que respecta a la integridad de los hepatocitos, podemos evaluar como marcadores de integridad diferentes isoenzimas citosólicas del hepatocito, como son la aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa y la lactato deshidrogenasa. Estas enzimas se encuentran en el citosol y son liberadas al torrente sanguíneo cuando los hepatocitos sufren necrosis. De esta manera, su aumento en plasma se relaciona con la gravedad del daño celular. A mayor extensión de necrosis, mayor aumento de estas enzimas. Para analizar la función excretora biliar, se pueden determinar las concentraciones de sustancias que normalmente forman parte de la secreción biliar, como por ejemplo la bilirrubina. De esta manera, si existe una obstrucción, por ejemplo, de los conductos biliares, la bilirrubina va a estar aumentada en el suero. Podemos determinar la bilirrubina total, donde se mide la conjugada más la no conjugada, y la bilirrubina directa, donde solo medimos la bilirrubina conjugada. También podemos determinar diferentes enzimas que se encuentran en la membrana de los canalículos biliares, que ante el daño son liberadas al plasma. Por ejemplo, tenemos las isoenzimas fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, y también se pueden medir algunos ácidos biliares o la 5'-nucleotidasa. Una de las manifestaciones clínicas asociadas a una alteración de la función excretora biliar es la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta en piel y mucosas que está dada por un aumento de la bilirrubina total a nivel sanguíneo cuando ésta es mayor o igual a 2,5 miligramos decilitro. Este aumento de la bilirrubina total puede deberse o estar a expensas de la bilirrubina indirecta o no conjugada, es decir, que son alteraciones prehepáticas como por ejemplo en la hemólisis de los eritrocitos, que suele ocurrir en algunos tipos de anemia, o puede ser a expensas de la bilirrubina directa. En este caso quiere decir que la bilirrubina
llega hasta el hepatocito y es conjugada para ser excretada, pero el daño es poshepático, por ejemplo por una obstrucción por litiasis biliar. Esto va a hacer que aumente la bilirrubina conjugada a nivel sanguíneo. Cuando el daño es intrahepático, dependiendo de la extensión del daño de los hepatocitos, vamos a obtener una relación diferente entre la bilirrubina indirecta y directa. Pero en todos estos casos va a estar aumentada la bilirrubina total. Otras manifestaciones asociadas a la obstrucción del flujo biliar es la colia, que es la decoloración de la materia fecal, o la coluria, que es una coloración intensa debido a la bilirrubina de la orina. Si aumentan a nivel sanguíneo la fosfatasa alcalina o la gamma-glutamiltransferasa, esto se asocia a una lesión del canal biliar, como ocurre en la litiasis biliar, cuyos signos y síntomas son la incapacidad para digerir ciertos alimentos. Recordemos que una de las funciones de la bilis es permitir una adecuada digestión y absorción de lípidos. Otro síntoma es la picazón, que está asociada al aumento de las sales biliares a nivel sanguíneo. Y existen otros síntomas como son las náuseas o vómitos o el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Y finalmente, en cuanto a los parámetros que nos permiten determinar la funcionalidad de los hepatocitos, lo que vamos a evaluar directo o indirectamente es cómo está la síntesis de proteínas a nivel hepático. De esa forma, por ejemplo, podemos determinar el tiempo de protrombina, que nos va a permitir determinar cómo está la coagulación en ese paciente, por lo cual indirectamente estamos determinando cómo se encuentran la concentración de diferentes factores de coagulación. También podemos determinar la albúmina sérica. La albúmina es la principal proteína sintetizada en cuanto a cantidad por los hepatocitos y es la que permite mantener la presión oncótica a nivel sanguíneo. Por lo tanto, si hay una falla de la funcionalidad de los hepatocitos, va a disminuir la albúmina sérica, por lo tanto va a disminuir la presión oncótica, lo que va a facilitar la extravasación de líquido desde los vasos hacia el intersticio y va a provocar edemas periféricos o edemas de miembros inferiores. Y otras manifestaciones clínicas asociadas a la falta de función de los hepatocitos están dadas por el defecto en el metabolismo de ciertas sustancias del organismo. Recordemos que el hígado es muy importante para metabolizar diferentes componentes como por ejemplo los estrógenos. El aumento de los estrógenos suele provocar en el hombre, por ejemplo, ginecomastia y atrofia testicular, ya que el aumento de los estrógenos produce un desbalance entre los estrógenos y los andrógenos en el hombre. También se suelen dar el eritema palmar, que es el enrojecimiento de las manos, también dado por el aumento de los estrógenos, y este aumento de los estrógenos también favorece la aparición de arañas vasculares, que es cuando ocurre la dilatación de capilares superficiales en la piel. Y otra determinación para evaluar la funcionalidad de los hepatocitos es el amoníaco sérico. Las concentraciones de amonio o amoníaco son muy altas a nivel de la vena porta, producto del catabolismo proteico de todo el aparato gastrointestinal. Normalmente este amoníaco sérico es totalmente metabolizado y eliminado por los hepatocitos. Cuando hay una disfunción de los hepatocitos, el amoníaco aumenta a nivel sérico y puede ser evaluado directamente o indirectamente a través de la prueba de la aminopirina en el aliento. Y este aumento del amoníaco sérico causa la encefalopatía hepática asociada a la insuficiencia hepática grave, ya que el amoníaco es capaz de pasar la barrera hematoencefálica y altera la neurotransmisión, provocando, por ejemplo, el temblor aleteante. Otra de las manifestaciones dadas por una disfunción de los hepatocitos es el fetor hepático, que estaría asociado al aumento de los mercaptanos, producto del metabolismo de las proteínas por las bacterias a nivel intestinal, que no puede ser metabolizado a nivel hepático. Todas estas manifestaciones
entre otras, son causadas por lesión de los hepatocitos, pero también pueden ser causadas por la hipertensión portal. ¿Pero qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal es el aumento de la presión de la vena porta por encima de los 10 milímetros de mercurio, y es un síndrome ya que presenta un conjunto de signos y síntomas característicos independientemente de las diferentes causas y etiologías que lo desencadenan. Una de las causas más frecuentes es la cirrosis. Recordemos que en la cirrosis ocurre la fibrosis a nivel hepático con pérdida de hepatocitos, y esta fibrosis causa un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través del hígado. Por lo tanto, esto causa un aumento de la presión en la vena porta. Un ejemplo de causa extrahepática frecuente es la estenosis de la vena porta o a nivel de las venas suprahepáticas. Y entre los signos y síntomas característicos de la hipertensión portal tenemos a la ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, que está favorecido por el aumento de la presión hidrostática debido al aumento de la presión en la vena porta. En el caso de los pacientes con cirrosis, que tienen pérdida de hepatocitos, también va a disminuir la presión oncórtica por la disminución de la síntesis de albúmina, que también va a favorecer a la ascitis. Otra de las manifestaciones es la formación de las derivaciones venosas portosistémicas. Como en el hígado hay una resistencia al flujo sanguíneo a través de este órgano, esa sangre que no puede pasar por el hígado lo va a hacer por otros vasos. Esto es lo que se denomina derivación portosistémica y da, por ejemplo, la típica manifestación conocida como cabeza de medusa, en donde se hacen evidentes vasos en el abdomen por la dilatación de los mismos por esa gran afluencia de flujo sanguíneo que normalmente no tiene. Otras manifestaciones son la esplenomegalia congestiva y la encefalopatía hepática. Y finalmente hemos llegado al final de estos seminarios relativos a fisiopatología hepática y esperamos que les sean de utilidad para la resolución del trabajo práctico. Muchas gracias por su atención.